Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Claudia. Vamos a dar la cuarta clase o el mensaje 4 del curso de Corazón Dorado de Arcángel Metatrón, que nos da a todos de manera libre después de haberme permitido impartirlo por años. Una de las cosas que me dijo últimamente fue: comparte esta información, es momento de liberarla para que más conciencias despierten y para que más corazones se eleven. Y bien, voy a ir, recuerden, leyendo algunas partes, pero las vamos a ir comentando, porque si hay algo que me gusta de este curso es mantener la originalidad de las canalizaciones que he realizado de Arcángel Metatrón. Este mensaje habla de la idea-sentimiento. Idea-sentimiento. ¿Qué pasa con nuestro corazón físico? ¿Cuál es la función del corazón físico? Bombear la sangre. El corazón energético hace lo mismo. Así como el corazón físico bombea la sangre y esa sangre nutre tus órganos y nutre todo tu cuerpo y va y regresa gracias al corazón, la sangre está circulando por todo el cuerpo. El corazón energético también distribuye toda la información que tenemos a todas nuestras realidades, a todos nuestros cuerpos, a todos nuestros órganos físicos, emocionales, etéricos. El chakra del corazón tiene esta función. Lo voy a leer. Dice: similarmente, toda la información que yace en el corazón se dispersa por sus células álmicas, sus registros akáshicos, su cuerpo emocional y se distribuye inteligentemente, nutriendo cada órgano, célula y campo de ustedes. La tercera fuerza, recuerden que las fuerzas las vimos en la clase anterior. La tercera fuerza es un campo receptor de ideas, conceptos, significados, verdades y cuestionamientos, desde la mente y desde el corazón. Y aunque nosotros a veces tendemos a ver esas verdades como polos opuestos, donde definimos que algo es bueno, que algo es malo, que algo es aburrido, que algo es interesante, que algo está bien o que algo está mal, dice Arcángel Metatrón que en un plano más elevado todo es lo mismo y pertenecen al corazón dorado del universo. Al llegar esta energía a su mundo dual, nos explica el Arcángel amado, se vierte en dos. Es decir, esta energía llega pura, pero una vez que llega a nosotros, debido a que somos seres muy duales, trabajamos mucho la polaridad, entonces esta energía igual se dualiza y se va una parte por el campo causal y otra parte por el campo experimental, parte de esa energía, ¿sí? Y dice Arcángel Metatrón algo muy interesante, que estas dos vertientes, campo causal y campo experimental de la energía que nuestro corazón energético empieza a diseminar y a esparcir por todos nuestros órganos, células álmicas y registros akáshicos, toda esta energía corresponde de manera física a los ventrículos del corazón. Nos dice que el campo causal, también el causal y el campo experimental de manera también de la misma forma correspondiente se dividen en dos partes. Diverge, más que dividir, diverge en dos y se disemina por el mundo el causal de los conceptos, de las ideas y de los significados. El campo causal aquí, o la parte causal del corazón, habla de la parte masculina de nosotros, ¿sí? Entonces, por eso el título se llama de esta clase idea-sentimiento. Antes de que se exprese un sentimiento, primero tengo que establecer un concepto, una idea y un significado. Un significado y un valor de mí o del mundo o de otra persona o de una situación. Si yo le doy un significado, un juicio y un concepto a ese algo, entonces mi campo experimental va a sentir lo que mi campo causal está definiendo. Por eso se llama idea-emoción. Primero empieza como una idea y luego continúa como una emoción.
El campo experimental, te lo leo, dice, diverge también en dos y se rige por el sentimiento, donde cada idea, cada significado y concepto toma sentido y lo hace verdad. El campo experimental sería la parte femenina del corazón energético. Entonces, la parte femenina es la que revela y la parte masculina es la que introduce o deja introducir información al campo energético del corazón. Así que lo que hace, digamos, el corazón masculino de nosotros o esa parte masculina es pensar si algo es doloroso, hacer juicios, conceptos, ideas, y en base a eso vamos a ir sintiendo. Para esto voy a poner un ejemplo de un documental que vi hace muchos años. Una periodista fue a África y fue a hacer un reportaje acerca de los matrimonios y de la forma de vida que tienen en ciertas comunidades en África. Pero más que de los matrimonios hablaba pues como de toda la vida, solo que de pronto su entrevista se dirigió a ese punto, ¿vale? Y hablaban justamente de que allá, como todo les quedaba muy lejos, decía que los hombres en la mañana se iban al campo y que les quedaba como a 3 kilómetros el campo, a 5 kilómetros, y pues que todos los días se tenían que parar muy temprano, trabajar el campo, lo poco que podían cosechar lo llevaban a casa y que era un trabajo muy duro. Y las mujeres tenían una casa como de piedra, bueno, no era de piedra, como de lodo, y decía que todos los días las mujeres tenían que cubrir goteras y usar la tierra para que la casa estuviera sólida. De hecho, les preguntaban cómo le hacían para que, por ejemplo, si llovía, no se viniera bajo esa casa, y decían que no, porque lo combinaban con otra cosa, digamos que no era solo tierra, pero que sí salía dañada si llegaba a llover. Se preocupaban más por colectar agua que por la casa, porque la casa la pueden hacer una y otra vez. Entonces decían que las mujeres se dedicaban a arreglar la casa de esa manera y también a cocinar, y era mucho el trabajo porque también las mujeres lo que hacen allá era cortar los troncos para hacer leña de algunas maderas, que no era una zona de África tan árida, era una parte un poco más con más vegetación. Entonces cortaban leña y tenían varios hijos, varios hijos. Así que ella les decía, ¿cuántas mujeres hay por casa? Decía que más o menos por cada matrimonio era un hombre y 5 esposas. Le dice la periodista a la señora que está entrevistando, le dice, ¿y no se ponen celosas? Fíjate, entonces esto es una idea, emoción, porque ella está creando un valor, un concepto y una idea en base a su cultura. Y entonces, de acuerdo a la cultura de la periodista, que es la monogamia, sí dan celos aparentemente de esta situación. Esta mujer de África se le quedó viendo y se empezó a reír. Le dijo, ¿tú estás loca? Le dijo, es que, ¿cómo crees? Nosotras no podríamos sobrevivir siendo una mujer. Hay mucho que hacer. Hay que cortar leña, hay que ir por agua muy lejos y acarrear mucha agua todo el día. Hay que lavar, hay que bañar, hay que hacer la comida, hay que arreglar la casa, tapar las goteras. ¿Cómo crees? Le dice, es demasiado trabajo, una mujer no podría. Aquí las familias son de 5 mujeres por necesidad. No podría ser distinto. Entonces, ellas no pueden sentir celos porque en sus conceptos lo que existe más bien es la comunidad, la ayuda en la comunidad. Ellas no están pensando si el Señor tiene más hijos de una mujer que de otra. No están pensando en eso. De hecho, tienen una casa para todos y entre todas las mujeres arreglan esa casa para que no se venga abajo. Y se van rolando las tareas. A veces a una mujer le toca una cosa, a otra mujer le toca otra. Entonces, de alguna forma, por necesidad, las personas vivimos distinto
y ahí se vive y se siente distinto porque se tienen ideas y conceptos diferentes. Y bueno, me fui a un extremo porque hablé de otra cultura, pero si lo trasladamos a esta cultura y de alguna forma a nuestra forma de vivir, también podríamos decir que todas las creencias que hemos adquirido de casa, todas las ideas, todas las herencias de manera genética que tenemos que transformar, que descrear, que desaprender, pues están ahí dentro de nosotros diciéndonos cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que pensar. También las modas y todo lo que nos imponen a nivel medios masivos de comunicación a través de la parte externa, también nos indican cómo pensar, cómo sentir, qué programas ver, qué hacer. Entonces, de alguna forma hay una imposición en general que nos impide de alguna forma crear sentimientos genuinos. Y el sentimiento más genuino lo podemos crear si vamos desaprendiendo y nos vamos limpiando de muchos conceptos. Porque todos esos conceptos e ideas y juicios son los que nos van a crear un sentimiento. Y justamente la tercera meditación va enfocada a sanar uno de los miedos más grandes que puede tener una persona, que es miedo al abandono o miedo al rechazo. Quiero que estés atento a la meditación 3 que voy a subir pronto. Esta meditación te recomiendo que la hagas y que no tengas ningún tipo de interrupción porque es muy importante trabajarlo a profundidad. Así que entonces todas las ideas, emoción que nosotros tenemos, como esos egos que habitan el corazón, vienen de una idea, emoción que creamos en cualquier otra vida o en esta misma existencia y que está relacionado con los conceptos e ideas que tenemos. Lo que sí es importante es que revisemos esa agenda mental o esa agenda de ideas, de dónde viene lo que pensamos, por qué lo pensamos, qué le estoy copiando a mi papá, qué le estoy copiando a mi mamá, a mis abuelos, eso que le estoy copiando me favorece o me está hundiendo, qué estoy heredando de mis ancestros que me favorece o que me hunde. Lo importante no es que te quites todo necesariamente, sino que disiernas y que pienses, esto no me favorece, esto sí me favorece, esto lo quito, esto lo dejo, porque muchas veces solo vamos heredando pensamientos, ideas, sentimientos sin darnos cuenta. Por ejemplo, dicen, es que tengo diabetes porque mi mamá tiene diabetes, entonces casi tengo diabetes porque mi mamá tiene diabetes y somos una familia de diabéticos. No heredaste la diabetes, heredaste la idea, emoción que te lleva a esa enfermedad, pero no es que la hayas heredado porque así tenga que ser. Ocurre que también somos muy inconscientes en nuestras herencias, ¿de acuerdo? Si bien venimos a sanar nuestro árbol genealógico con amor, con honra y con respeto, la única forma de sanar ese árbol genealógico es siendo yo consciente y no adquiriendo los mismos errores de mis ancestros. Si yo sigo en la inconsciencia de cometer los mismos errores, no estoy honrando, no estoy sanando nada. Solamente estoy continuando esa cadena de karma y de dolor. Bien, entonces, reitero, el corazón energético tiene dos vertientes. El corazón que trae la energía causal, que es la parte masculina donde se crean ideas y conceptos, y también la vertiente femenina, donde experimentamos. Primero tengo un concepto y después mi corazón femenino lo experimenta. Es decir, todo el dolor que sentimos no viene de la mente. A veces pensamos que una idea es la que nos crea esto y sí, pero lo que quiero que sepan es que nuestro corazón energético tiene su propia base de datos, su propia base de decisiones, su propio cerebro. Entonces, cuando yo les digo idea, concepto, no necesariamente nos estamos refiriendo a la parte mental de aquí, ¿vale? Me refiero a la parte mental de acá. Es como para irlo transformando. Recuerda que tu corazón energético tiene ese sustento y tiene esa base de información al igual que tu cerebro, tiene su propio cerebro. Entonces, a partir del propio cerebro masculino del corazón, creamos ideas, conexiones y conceptos que son los que determinan cómo debemos de sentir.
Así que todo el dolor que yo pueda sentir en algún momento de mi vida está basado en este campo causal. Si yo cambio la forma de percibir las cosas, evidentemente voy a cambiar la forma de sentir. Es como algo hasta lógico de alguna manera. Bien, lo voy a leer de manera textual para que lo sigamos teniendo. Dice Arcángel Metatrón, así una idea, cuando es convertida en un sentimiento, se convierte en una verdad individual. Esta verdad se alista para ser manifestada por el campo causal. El campo causal, por el campo experimental. El campo experimental es el ventrículo izquierdo del corazón y el ventrículo derecho sería el campo, ahora sí, causal. Dice Arcángel Metatrón que esta energía se riega en nuestros órganos, en nuestro cuerpo, ojo, en nuestras acciones y en nuestro carácter. Nuestro carácter tiene que ver también con esto. Por eso cuando las personas trabajan con este curso, que es de transformación interior, muchas veces les dicen, es que has cambiado. ¿Cambiamos el carácter? No, más bien quitamos, limpiamos el carácter y lo transformamos en nuestra esencia real. Somos más que un problema. Dice Arcángel Metatrón, entonces todo lo que sientes depende de tu percepción. El corazón dorado unifica todos los canales, los reconcilia para entenderlos, amarlos y dejarlos ser. En su campo receptor y emisor. Por doloroso que pueda ser, más para el corazón dorado, el sufrimiento es inexistente. Escúchalo bien. Para el corazón dorado, el sufrimiento es inexistente. No tiene cabida. Entonces tenemos todavía más conceptos aquí. Dijimos que el ventrículo derecho corresponde al campo causal y este es transmisor, el que emite la información. El que recibe la información es el receptor izquierdo y es el experimental. Y entonces hay un ciclo aquí. El causal manda al experimental. ¿Qué pasa cuando experimento? Entonces estoy justificando la parte causal. Con el sentimiento justifico lo que yo estaba pensando. Y entonces el experimental de alguna forma también nutre al causal. Una vez que el experimental nutre al causal, el causal vuelve a crear un concepto, una idea más reforzada de lo que acaba de sentir al experimental. El experimental vuelve a recibir del causal información para volver a sentir y le vuelve a retroalimentar. Entonces esto se vuelve un ciclo o un círculo vicioso o un ciclo, digamos es un ciclo, más bien es un círculo vicioso cuando nosotros entramos en el dolor, pero no necesariamente este ciclo es por el dolor, también es un ciclo que ocurre incluso cuando no estamos viviendo dolor, sino también cuando estamos viviendo otro tipo de emociones como alegría o placer. Es un ciclo. Incluso en la sanación, en la tercer fuerza del corazón, se basa mucho en esta retroalimentación cíclica del causal y del experimental. Entonces, lo que hace la tercer fuerza del corazón es cambiar ideas, conceptos y percepciones para que ese ciclo se transforme y se riegue la información de una manera más amorosa y más verdadera, para que lo experimental no esté experimentando de alguna forma emociones, no, sentimientos basados en ideas equivocadas. Normalmente muchos de los sufrimientos que tenemos son por calificaciones erróneas que hacemos en algún punto de nuestra vida, ¿vale? Una chica también en una regresión, observo que ella está en una época como de vestidos largos. Comenta que ella se va a ver con su novio, lo quiere mucho, se quieren mucho. Ese día habían quedado en algo muy importante, no sabe qué, pero parece que le iba a dar un anillo o algo así. Y justo donde él estaba había una chica que estaba abrazada del novio, estaban como en Italia y estaba la chica abrazada cerca del río
estaba muy afligida, pero muy abrazada del novio. Y ella, en lugar de pedir una explicación o de pensar de una manera más realista, lo primero que pensó es, me está engañando, se dio la media vuelta, ni siquiera dejó que el novio la viera y se fue para siempre de su vida. Se robó a sí misma la oportunidad de ser feliz, así como el novio, y resulta que no la estaba engañando, sino que era una hermana de él que había ido a ver al novio para pedirle ayuda y estaba muy afligida. Entonces, esto lo comento como para ir viendo por qué las percepciones o las calificaciones equivocadas nos van creando sentimientos también equivocados con distorsión. Entonces, esta chica tuvo que sanar un engaño que no hubo. Primero sanó el engaño, después se dio cuenta que no había engaño y dejó de tener esa sensación de sufrimiento. Y se dio cuenta que su juicio excesivo estaba de alguna forma distorsionando y enturbiando sus relaciones amorosas actuales. ¿Sí? Entonces, recuerden que en el grupo de WhatsApp, en el chat, si tienen dudas, estoy a sus órdenes. Dice entonces Arcángel Metatrón que algunas acciones pueden ser de un corazón dorado. Podemos hacer cosas para crear la energía de un corazón dorado. Dice Arcángel Metatrón, la integración de ideas-sentimiento, que es parte de lo que vamos a hacer en la meditación, integrar ideas-sentimiento. La otra es el perdón como fuerza de reconciliación. Nada necesita ser perdonado. Primero era necesario ser comprendido para poder unificar y reconciliar. Digamos que el perdón sería como el pretexto del corazón dorado, simplemente para que exista una reconciliación y una unificación. Eso es lo más importante porque cuando estamos enojados nuestra energía se dispersa, se distorsiona, se disgrega totalmente. Entonces, perdonar, por eso nunca es tanto para el otro. Sí libera al otro, sí me libera a mí. Sin embargo, trabajar con el corazón dorado va más allá del perdón. Es una reconciliación y unificación. Empiezo por el perdón, pero ese no es el fin. Para el corazón dorado no es el fin, es el principio de una unificación. La idea sentimiento, cuando la entendemos, nos lleva a esto, al perdón, a verdades nuevas, patrón de acción, a la misericordia, patrones nuevos. Dice Arcángel Metatrón, todo se reduce a transformar ideas, sentimiento. Todo se reduce a transformar ideas, sentimiento. Para poder activar la tercera fuerza, es necesario que sacudamos nuestra estructura actual para remover escombros y el fango que tienen ideas, sentimientos falsas del ser uno. Lo voy a repetir porque es súper importante. Para poder activar la tercera fuerza, que no es la del corazón dorado, recuerden cuál es la tercera fuerza. Vayan haciendo sus notas de este curso. Dicen, para poder activar la tercera fuerza es necesario que sacudan su estructura actual para poder remover escombros y el fango que promueve ideas, sentimientos falsas del ser uno. Todo en ti y tú en todo. Todas las ideas, sentimientos falsas del ser uno distorsionan, disgregan, separan, nos contraen, ¿sale? Todo lo que es falso nos hunde. Es fácil de identificar. Nosotros le llamamos dolor, sufrimiento y tiene muchos nombres cada emoción, pero todo es porque creamos ideas, emoción falsas, ¿sale? El corazón dorado, voy a hablar ahora sí del corazón dorado, también tiene un polo masculino y un polo femenino. El polo masculino del corazón dorado piensa, decide, perdona, transforma y direcciona la energía a los órganos físicos y etéricos. Una vez que activas ese corazón dorado, también se comporta de la misma forma que tu corazón energético, solo que en una frecuencia mayor. El corazón dorado femenino siente, expresa, se alegra, tiene todo en sí. Todo está dentro del corazón dorado. Bien, voy a hablar
del corazón energético y las correlaciones físicas. Y ahí termina esta clase. La siguiente clase es un poco más corta, pero la siguiente clase voy a continuar este tema. Va a ser clase 4, parte 2. Bien, el corazón en la parte masculina tiene esta correlación física y no física, es decir, en general, con las creencias, con el miedo al abandono, con el miedo al rechazo, con la relación existente o no con el padre biológico, con los ojos, con el cerebro, con las piernas, la integración del uno universo y lo que permanece oculto interactúa. Dudas, recuerden decirme. Entonces, si tengo un problema en las piernas, si tengo un problema en los ojos, si tengo miedo al rechazo, debo trabajar con mi corazón masculino a través de las percepciones. El corazón femenino no es causal, solo se revela. Hagan de cuenta, es como una cámara fotográfica. Entonces, el cerebro de la cámara es tu corazón masculino, es el que capta la imagen. Y de acuerdo a su procesador o a lo que es la cámara, a su calidad, es la foto que te va a dar. Y esa foto que te imprime es la que hace que te permita saber cuál es la calidad de esa cámara. Entonces, la calidad de tus sentimientos son la calidad de tus percepciones. Si tus sentimientos son de dolor, tus percepciones también lo son. Entonces, la cámara es eso. La parte que revela ayuda a saber cuál es la calidad del procesador de la cámara o del cerebro de esa cámara. Es la que revela. En la parte femenina no juzga, solamente deja ser, ¿vale? Experimenta, siente todo lo que la parte masculina le está creando. Entonces, el corazón en tu parte femenina se relaciona y se revela así. Su fuerza es revelar, integrar los conceptos del lado masculino, resolver y dejar ir. Soltar es parte del femenino. Embellece el alma, embellece la piel, se relaciona con la madre biológica, transforma toda idea en emoción y la deja ver. Es decir, la revela, también se relaciona con la boca, órganos sexuales, pies, manos. Y aquí está el amor eterno y este amor se refleja hacia los demás. Bien, el dolor y el sufrimiento se integran con cada polo y se resuelve en cada vida. Cada idea-sentimiento que genera dolor se relaciona con un polo. A veces vamos a ir dejando en el polo masculino o en el polo femenino la idea-sentimiento. Recuerda, todo inicia en el polo masculino, donde se genera la idea-sentimiento. Sin embargo, a través de nuestras creencias, filtros y experiencias, es donde elegimos dónde vamos a dejar esta situación, ¿vale? Esta forma de percibir. Voy a dejar aquí la clase y vamos a seguir la otra clase con la idea sufrimiento, la idea sentimiento y cómo se relaciona con el dolor y el sufrimiento. Y vamos también a hacer un ejercicio para transformar una idea sentimiento falsa. Bien, es parte de la meditación que vamos a hacer la próxima clase. Namaste a todos, muchísimas bendiciones y muchísimas gracias por estar siguiendo de manera tan fiel esta clase. Recuerda darle like, recuerda compartir, me ayuda mucho cuando haces eso, que compartas. Arcángel Metatrón dio libre esta clase, entonces ayúdame a ser parte de esta expresión de amor. Comparte, por favor. Comparte a las personas que se dejen, comparte, dale like, diles que le den like también. Y también lo más importante es que lleves una nota de apuntes y un orden. Es decir, si estás empezando a ver este video, debes saber que esta es la clase 4 y que es mejor que busques las clases anteriores para que le des un orden a tus clases. Todas las clases llevan una lógica y llevan un orden emocional. Así que por favor conéctate desde el principio si no lo has hecho, y si sí, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir adelante con este maravilloso curso. No importa dónde empiecen, siempre es bueno volver
regresarse. Ahí están las clases en YouTube grabadas. Y pues namaste, gracias. Les dejo a todos mi número de WhatsApp, por si no lo saben, 55 54 05 26 31. Y ahí les puedo integrar al grupo de WhatsApp que hay de Corazón Dorado para que estén pendientes de las meditaciones que se hacen presenciales, o incluso es un chat de dudas para que ustedes puedan ahí formular cualquier situación que tengan relacionada con el curso, ya que es más fácil hacerlo en este foro que en cada mensaje de YouTube. Pues muchas gracias, familia, que estén bien, namaste, y hasta la próxima.